Bienvenidos y bienvenidas a Educar con Memoria, un podcast donde exploramos cómo el pasado educativo sigue interpelando en el presente. Soy Alier Álvarez y en el día de hoy quiero invitarlos a un viaje en el tiempo, desde las primeras universidades coloniales hasta los desafíos actuales en la era del conocimiento digital. Este recorrido, más que una narración, es una invitación a la reflexión sobre cómo la historia de la educación puede convertirse en una herramienta de transformación pedagógica. Iniciamos con el desarrollo histórico de los sistemas educativos iberoamericanos, como nos recuerda Oxenbach en 2004, donde nos dice que estos no pueden entenderse sin tener en cuenta los proyectos políticos y sociales que le dieron origen. La educación no surgió como un derecho universal, sino como un mecanismo de construcción de ciudadanía funcional a los intereses del Estado liberal del siglo XIX. Lejos de pensarse como un derecho universal desde su origen, la educación fue concebida como un mecanismo para unificar, controlar y reproducir ciertos modelos culturales, lingüísticos y morales, excluyendo a quienes no encajaban en ese ideal de narración moderna: indígenas, mujeres, afrodescendientes y campesinos. En este contexto, Colombia ofrece un ejemplo claro de cómo la educación fue funcional a los intereses de grupos dominantes. De acuerdo al análisis de Pérez Vargas e Hidárraga en 2019, que en el periodo colonial la enseñanza formal estuvo dominada por órdenes religiosas, como los dominicos y los jesuitas, quienes fundaron instituciones como la Universidad Santo Tomás y la Universidad Javeriana. Estas casas de estudio no solo respondían a una lógica de transmisión de saberes eclesiásticos, sino también a un proyecto de evangelización que buscaba mantener el orden colonial a través de la educación. La mayoría estaban reservadas para las élites criollas, dejando fuera a la mayoría de la población, especialmente a sectores populares y mujeres, perpetuando así una lógica profundamente excluyente. Sin embargo, los procesos educativos en América Latina no se limitaron a la influencia religiosa. Ya en el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración desde Europa, se empezó a promover una visión más secular del conocimiento. Estos cambios introdujeron una nueva jerarquía cultural visionada en la ciencia, la razón y la utilidad práctica del saber. A pesar de esto, como advierte Pérez Vargas e Hidárraga, esta transición no democratizó el acceso al conocimiento. La llamada ciudadanía ilustrada seguía siendo un ideal restringido a las clases altas, que ahora justificaban a su lugar privilegiado no por la voluntad divina, sino por supuesta superioridad racional. En otras palabras, la exclusión cambió de forma, pero no desapareció. La comprensión de estos antecedentes históricos es fundamental para interrogar nuestras propias prácticas educativas actuales. En este orden de ideas, Henry Giroux, en 2013, afirma que la educación no puede reducirse a una herramienta técnica o una estrategia de inclusión. Por lo contrario, debería ser ante todo un acto político cargado de valores y orientaciones ideológicas, en contextos marcados por profundas desigualdades, como los nuestros. Los docentes no podemos asumir una postura neutral, más bien debemos reconocernos como agentes críticos capaces de transformar la educación en un espacio de resistencia frente a las lógicas neoliberales, autoritarias y excluyentes que aún perviven en muchas instituciones. Pero, ¿cómo interpela esto nuestro presente pedagógico? Giroux nos propone pensar en la pedagogía como un acto político frente al neoliberalismo, que reduce la educación a mera capacitación laboral. La pedagogía crítica plantea un enfoque transformador, donde el aula es un espacio para la emancipación. En sus palabras, la esperanza educada es la base para dignificar nuestra labor como intelectuales. En esta misma línea, Vinimelis nos alerta sobre los peligros de una visión tecnofílica de la sociedad del conocimiento. No basta con llenar las aulas de pantalla, debemos cuestionar los fines de la educación. Queremos formar consumidores de datos o ciudadanos críticos capaces de resistir las exclusiones del presente. Ambas posturas coinciden en que el conocimiento debe ser liberador y no domesticador. De acuerdo con ello, se requiere con urgencia que las y los docentes asumamos el rol de intelectuales públicos, como lo dice Girón. Reconozcamos las desigualdades estructurales en las que se produce el aprendizaje.
Pero ¿qué significa todo esto para nuestra práctica docente hoy? Significa repensar nuestras aulas como espacio de debate, donde los estudiantes no solo aprendan a leer y a escribir, sino a preguntar para qué lo hacen. Implica ir más allá del currículo oficial para incorporar preguntas sobre justicia social, historias ocultas y memorias excluidas. Significa también reconocer que las tecnologías por sí solas no democratizan el conocimiento. Como lo dice Vinnie Melis, necesitamos una sociedad de conocimientos basadas en la emancipación, no es la reproducción de la lógica neoliberales. Concordante con lo anterior, como educadores estamos llamados a rechazar la neutralidad pedagógica y a asumir una postura crítica, reflexiva y comprometida con la transformación de nuestras realidades, porque como bien lo señala Yerow, la pedagogía crítica trata simultáneamente acerca del conocimiento y de las prácticas que legitiman valores y relaciones sociales. A la luz de los autores estudiados comprendemos que la educación no es una estructura neutral ni desinteresada. Su historia nos revela que ha sido moldeada por intereses políticos, económicos y culturales que han condicionado quienes acceden al conocimiento, qué se enseña y con qué propósito. De acuerdo con ellos, es fundamental el reconocimiento de dimensión histórica para entender por qué muchas desigualdades que persisten hoy en día tienen raíces profundas en los modelos heredados. Pero también se abre una posibilidad transformadora. Educar con memoria implica no solo reconocer el pasado, sino también interpretarlo críticamente para transformar el presente. Esto nos invita a repensar nuestras prácticas pedagógicas, a rechazar ideas de una enseñanza pasiva o meramente técnica y a asumir un rol activo como educadores comprometidos con la justicia social. Pero desde esta perspectiva, nuestras aulas deben ser espacios de diálogo, de conciencia y de construcción colectiva de saber. El reto no es solo enseñar contenido, sino formar personas capaces de cuestionar, imaginar y actuar. La historia de la educación nos muestra que cambiar es posible y ese cambio comienza en cada acto pedagógico que decidamos emprender. Gracias compañeros en este recorrido. Recuerda, soy Alier Álvarez Pereira y esto fue Educar con Memoria. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias.